¡Salud! ¡Salud, salud! Bendiciones. Amén, bendiciones. Gracias a Hashem. Bendiciones. Por favor, a tener éxitos totales a través de Rabbeinu y Rebenoson. Estoy muy contento acá con un invitado especial desde la Sultana del Valle. Directamente desde Cali, ve. Por todos ustedes, Carlos. Llegué desde las 8, ¿viste? A las 8. A las 8. Ah, ya me acordé de un chiste. Contemos también que llegó el novio donde la novia hacerle la visita. Es un caleño. Sí. Y que vine a ver TV y se puso a ver televisión. Ve, yo me acordé, ahora que usted dice de cuento de televisión, me acordé de un señor que era muy tacaño, pero muy tacaño. Y el hijo le dijo, papi, ¿puedo ver televisión? Y yo, sí, mijo, pero no la prenda. Ay, me acuerdo otro de Rayenata también, que un señor era muy tacaño, un señor muy tacaño, a propósito de la charla de Carlos. Sí, sí. Y entonces llegó el hijo todo orgulloso allá donde el papá. Pa, imagine que me ahorré el bus. ¿Cómo así, mijo? Del colegio me vine corriendo detrás de un bus y me ahorré el bus. Ah, mijo, usted sí es muy bruto. Si hubiera venido corriendo detrás de un taxi, se ahorra el taxi. Había ganado más. Ese es pastuso, ese es pastuso. Otro tacaño, tan tacaño, que un día le estaban pidiendo una limosna desde afuera y dijo, una limonita. Y dijo, tírala por debajo de la puerta. Y aprovechando de pastucito, un pastucito se perdió en Medellín. Y apenas llegó acá a Medellín perdidito y dijo, ay, Dios mío, bendito que yo aparezca. Ese ya está. Ay, Dios mío, bendito que yo aparezca. Y no me había podido acordar. Ay, más perdido que un perro cuando le cae un trasteo. ¿Te imaginas un perro cuando le cae un trasteo? Perdido, no sabe por dónde coger. Ay, hombre. Y que no teníamos chistes. Voy a contar un chiste cruel. Un chiste cruel. De una familia tan pobre que llegó el carro de la basura. Es que la basura, es que, ay, déjeme 3 bolsas. Déjeme en abundancia. Tienen que tenerle miedo al $1.000.000. ¿Cómo es que todo lo que uno le tiene miedo lo atrae. Es que, ay, qué miedo, $1.000.000. Es el papá del cuento del $1.000.000. Hoy está muy chistero. Era todo eso que contamos en Israel. Está muy chistero. No, otro chiste. Yo creo que ya estoy. Bueno, ahí estamos ya arrancados. Vamos a dedicar ahora que ya tenemos alegría, dedicamos este estudio a la pronta y completa recuperación de Adrián, hijo de Stephanie, de Rabinoson Jacob Benjenta Freidel, de Mariana, hija de Viviana, de Caterina, hija de Dora, de Marcela, hija de Nancy, de Víctor, hijo de Flora, de Benjamín Natán, hijo de Penina, de Juliana, hija de Dora, de José María, hijo de Carmen, y para la elevación del alma de Juan Sebastián, hijo de Marrosa, Floralba, hija de Pastora, Alberto, hijo de Dora, Pablo, hijo de Elmira, y para que tengamos éxitos totales. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir estudiando con el favor del Eterno la biografía de Reb Noson de Breslev, de Rabbi Natán de Breslev, a través del fuego y el agua. Y entonces, vamos, mira, ¿Sabes cómo llama el capítulo? ¿Cómo se llama? Rosh Hashanah. ¡Oh! Y la marca que estamos conectados con el Sadik. Baruch Hashem, gracias a Hashem. Entonces, Rosh Hashanah del 5572, hace más de 200 años. Varios cientos de personas habían estado con el Rebbe Nachman en Umán para su último Rosh Hashanah, pero solo cerca de 60 Hasidim se reunieron allí el primer Rosh Hashanah luego de su fallecimiento, 19 de septiembre de 1811. Yo cumplí el 20 de septiembre. Sin embargo, Reb Noson se sentía muy alentado. No había esperado ni siquiera ese número de personas.
El hecho de que vinieran le dio la certeza de que el kibutz continuaría por generaciones. Kibutz es como una comunidad, es como una comuna. Una comuna es la palabra más correcta, es como que todos se reúnen con un mismo objetivo y bueno, y se ayudan y tienen diferentes funciones para en pro de la comuna, del kibutz. En Erev Rosh Hashanah, o sea, la tarde de Rosh Hashanah, Reb Yudel, Reb Shmuel Isaac y otros hasidim mayores del grupo habían pensado en orar en el Amber, en el Amber. Yo no sé qué es Amber. Amber, guioncito. Esa era la amplia galería cerrada en la casa de Nachman Nosson, donde se habían celebrado los servicios de Rosh Hashanah en el año anterior, como digamos como un porche, como un sitio, pues ahí una casa. Recuerde que Nachman Nosson era uno de los que era de los que al principio pues eran uno de los ateos que echaban a todos los hasidim, a los rebes que llegaban allá a Oman, y Rabbi Nachman, cuando vio que llegaron, empezó a hablar del número pi, según la Gemara, de matemáticas, y los deslumbró, y les hablaba a los ateos, y le decía, solamente Rabbi Natán tiene permiso para hablar con ellos, porque le hablaba en esas palabras para que ellos también se acercaran a Hashem. Y les hablaban en los términos que había que hablar. Eso es una enseñanza muy grande para nosotros que estamos acá en estos lugares tan alejados y tan bajos como en Colombia, para uno hablarle a los demás. Por ejemplo, una muestra es la charla de Carlos, porque son cosas de una forma muy cotidiana, muy que la gente no lo va a asociar con una religión. Si uno empieza desde el principio a hablarle, por ejemplo, a otra persona, sí, Rabbi Natán de Breslev, Rosh Hashanah, la gente, esto que es una religión, que me van a evangelizar, porque ese es como el rayón que tenemos acá en Latinoamérica. Una religión, no. Uno tiene que saber hablarle a la gente y ponerse al nivel de las personas. Dios mediante, pues con el favor del Eterno, ese es el objetivo, uno poder traer ese conocimiento a mucha gente, pero pues de acuerdo a la apertura que tenga cada persona, sin ser proselitista, pero uno ve que todo el mundo tiene su chispa y ya cuando ve la persona que uno tiene cierto respeto, empieza a abrir, pero uno tiene que De a poco. de a poquito. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuvimos allá en Israel, ya estamos acá los 4 que fuimos a Israel, es que cuando fuimos donde los breleveros, nosotros estábamos ahí al ladito de la tumba de Shemi Eber, que eran los Noágidas, la primera yeshiva que existió en el mundo, de Shemi Eber. Y pasó por ahí un brelevero que ya nos había visto por ahí a la madrugada haciendo el Tikkun Haglalí en la tumba de la hija Kadosh. Carlos le llamó mucho la atención porque solamente entendía pues como en español, que él veía a Carlos y que gracias Hashem, gracias Hashem, y entonces le llamó la atención y por eso nos invitaron allá a la Sukkah, súper queridos, súper sencillos, pero me llamó mucho la atención pues porque yo ya había estado unos años con otros grupos de noajias y entonces siempre hablan que el catolicismo es una idolatría, que hay que salir de ahí, mejor dicho, pues que se cree más judío que un judío. Y me llamó mucho la atención porque había un muchacho joven, llama Mija, pero tremendo, también erudito, porque era con unos libros y nos hablaba de las enseñanzas de Rabbi Nachman. Y él y Aarón, el mono alto que fue un vikingo, nos decía que es que no, Jesús está bien, Jesús está bien. Lo único que hay que cambiarle es lo de la sangre, pues que la sangre, que la Eucaristía, la sangre no, porque hay una ley noágida que dice que no comer miembro animal con vida entre la sangre. Las imágenes tampoco, porque pues solamente se adora a Hashem, y que Jesús no es Dios.
pero que de resto está bien, de resto está bien, de resto Jesús también es un sadik. No le hubieran hecho tanto daño si hubieran hecho con Sadik. ¿Sí? Eso fueron otras cosas que hicieron los concilios de Constantino, pero se lo inventaron, pero muy bonito porque uno siempre estaba acostumbrado, ay no, la idolatría, y ellos nos decían que no. Muy estudioso, ¿eh? Muy estudiosos, muy estudioso. tomando cervecita, Sí, muy estudioso. pero estudiando. Sí. Chévere, la gente. Entonces uno tiene que tratar de ponerse siempre al nivel de los demás. Pues no es que uno sea en un nivel más elevado, no, pero hablarle como con empatía, que entiende y sin esas barreras que muchas veces la persona cuando sale de esas religiones ya se vuelve que más judío que un judío. Entonces ahí está la enseñanza, pues. Entonces, estos Hasidim, Reb Yudeli, Reb Shmuel Isaac y otros Hasidim mayores habían pensado orar en la casa pues de Nachman Nosson, que era uno de esos que logró acercar Rabbi Nachman, donde se había celebrado los servicios de Rosh Hashanah el año anterior. Sin embargo, el Rebbe había dicho cierta vez, yo quiero que se junten con los demás. Debido a ello, Reb Nosson quería que los Hasidim orasen en la sinagoga Shomrim Laboker, recientemente construida por un residente de Uman. O sea, los demás son los que no eran de Breslev, los demás judíos. El fundador de Shomrim Laboker y varios otros miembros querían que los Hasidim de Breslov orasen allí, pero los seguidores más antiguos del Rebbe se mantuvieron en su posición y esta fue la que prevaleció. Bien entrada la tarde, cuando los Hasidim comenzaron a reunirse para Minjá de Erev Rosh Hashanah, Reb Nosson se sintió muy quebrantado por no cumplir con las palabras del Rebbe Nachman sobre juntarse con los demás. Vea, otra vez recalca el juntarse con los demás. Se sentía tan preocupado que justo antes de que comenzasen las plegarias se colocó su abrigo y dejó el minyan de Breslov para orar con la gente del pueblo, en Shomrim Laboker, en la sinagoga del pueblo. Cuando Reb Naftali vio que Reb Nosson se iba, también él salió, era el parcero de Reb Nosson. Viendo que Reb Nosson y Reb Naftali se habían ido y los demás lo siguieron a Shomrim Laboker. Subsecuentemente, los Hasidim de Breslov oraron allí durante cerca de 10 años, hasta que el kibutz se hizo tan numeroso que tuvieron que mudarse a otro lugar. Sijot Besipurim, página 141-142. Hay una cosa que dijo Rabbi Meir el Kabaz en una charla que hizo hoy en Uman, me llamó mucho la atención, que decía que está el libro, el escriba y la historia, que uno tiene que abarcar los tres para de verdad conectarse con Rabbi Nachman y para entenderlo y para uno como vibrar en forma con él. Entonces, el libro es el Likutei Moharan, el escriba es Rabbi Natán de Breslev, Reb Nosson, y las historias es esta, lo que estamos acá narrando. Son las historias de cómo la gente vivió las enseñanzas, porque recuerde que nosotros habíamos hablado acá hace días, vamos a sacar otra vez el sellito. El libro es como este sello. Mire que este sello, cualquier sello pues del mundo, tiene como decir las letras al revés, ¿sí o no? Muy distinto este sello a verlo acá. No tiene tinta, impreso, o sea, tiene la letra al revés, pero cuando el sello se imprime, ya quedan las letras al derecho. Véalo acá por acá impreso. Entonces, el sello como tal es el Sadik, pero es muy difícil de entender, es como el libro, como el Likutei Moharan, es muy difícil de entender porque está como decir todo al revés, muy difícil de entender,
Uno lo entiende a través del escriba, que es Rabbi Natán de Breslev. Rabbi Natán de Breslev es como decir ese sello impreso, ya sí se puede entender. Entonces, uno para realmente entender las enseñanzas de Rabbi Nachman que están en el Likutei Moharan debe hacerlo a través de Rabbi Natán, a través del alumno, de su discípulo, pero también tiene que ver con los compañeros. Sí. Cuando nosotros conversamos, cuando nosotros hablamos, se entiende más la enseñanza de Rabbi Nachman. Y ya lo otro es las historias, o sea, cómo esa gente logró coger esa enseñanza de Rabbi Nachman a través de Rabbi Natán y vivirla. Vivir, pues, que es también lo que nosotros pues, tratamos de hacer, con el favor del Eterno lo hacemos. La conexión, cómo vivieron eso. Entonces, mire, por ejemplo, acá el Reb Nosson, él quería cumplir el consejo de ir a rezar a la sinagoga del pueblo, con la gente, con todos, y los que eran mayores, ahí, como no, hagámoslo acá. Mire que tampoco, porque es una enseñanza de Rabbi Nachman, que uno no puede ser cabeciduro. Que si uno le dicen, ve, haga algo, uno por dentro sabe que no es lo correcto, no es lo ideal, pero uno le dicen, hágalo, no, listo, hagámoslo. Que es lo que nos dijo el cocinero por allá en Israel. Que a la tercera vez había que prestar atención. Era que nosotros estábamos allí y comenzó a sonar las alarmas. Entonces, pues claro, ellos vieron, hay que correr. Entonces, como estábamos con el Rabino Sadi, dijo, ¿cómo están ustedes? Nosotros, de verdad que así nos sentíamos. Dijimos, no, nosotros estamos tranquilos, Rabino, pero lo que usted diga hacemos. Yo, no, estamos tranquilos, esperemos. Y el cocinero en hebreo, claro, decía, vea que eso y que lo otro. Y el Rabino Sadi, en medio de su sabiduría, nos dijo, si nos dice por tercera vez, si nos dice por tercera vez, hay que prestar atención. O sea, hay que hacerlo. Y no nos dijo más. O sea que dos veces nada más nos dijo y seguimos allí y estuvimos tranquilos. Entonces, a veces sí nos dicen las cosas y nos repiten. Entonces, a veces nos llega a través de un libro, de pronto una película que vimos y después, bueno, algo tengo que aprender de allí. Tal vez ese es el paso, entonces prestar atención. Y el resto de las personas salieron. Sí, es que solamente estamos nosotros. Esta vez. Solamente estamos nosotros, pero él sí se puso nervioso. Mire, están sonando, como que cuando suena la alarma, hay un tiempo para correr al refugio. Pero nosotros seguíamos allí y después nosotros vamos cantando y bailando. Y el Rabino sabe que ustedes están bien, no, estamos más contentos que un berraco acá, oiga. Yo lo sentíamos, no era por y después volvió y nos dijo el cocinero. Sí. Y no, estamos contentos. Entonces el Rabino sabe, no, si nos dice otra vez, porque Rabbi Nachman dice que uno no puede ser cabeciduro. Eso está hablando ahí. Yo estaba hablando ahí, entonces yo más bien se fue calladito Reb Nosson, después se fue calladito Reb Naftali, y ya después todo el mundo se fue detrás de ellos. Y se reunieron. Y se reunieron allá con el pueblo. Hasta que el kibutz, pues esa comuna se hizo tan numerosa que ya tuvieron que mudarse a otro lugar. Pero eso, durante 10 años se reunieron allá, en esa sinagoga del pueblo. Durante Rosh Hashanah, Reb Nosson dio una lección basada en las enseñanzas del Rebbe Nachman, pero pocos de los Hasidim fueron a oírlo. La mayoría fue a escuchar a Rab Shmuel Isaac. Sin embargo, el año siguiente la mayoría fue a oír Torah de Reb Nosson. Siach Safrei Kodesh 1:630. Reb Shmuel Isaac era uno de los mayores, o sea, mayores en cuanto a años. De la otra gente, no, pues este que es más jovencito, no, vamos donde él. Que también cae mucho la gente en la espiritualidad, no, es el jovencito. Y mire que también al principio fueron relativamente pocos, que hasta Reb Nosson se impresionó que creía que iban a ir menos. Es también una enseñanza muy grande para Breslev. Uno tiene que hacer sus cosas, difundirle emuná, si van poquitos, si van muchos, no importa. Un joven como Juan Pablo. Y muchas cosas vamos a aprender de Juan Pablo. Exactamente, esa es la enseñanza, porque muchas veces en el judaísmo, pues hablamos de lo que nosotros estamos en contacto, el judaísmo, no, tiene que ser que vaya el rabino, y si no está el rabino, entonces ¿para qué los vamos a escuchar ahí unos loquitos ahí
conversando ahí, Ahí es donde riéndose, empezamos contando chistes. a endiosar a alguien. Eso es idolatría. Idolatría, Eso es idolatría. Eso sí es idolatría. Y eso se da mucho en las comunidades no ágidas. Que no, que tiene que ser el rabino. Y entonces el rabino le dice si se pone las medias rojas, se pone las medias verdes. Eso es que me ha llegado. Sí, sí. ¿Hoy me pongo las verdes o Uno las le dice, no, con tal de que no tenga pecueca, ponga cualquier. Pregúntele a Hashem. Pregúntele a Hashem cuál se pone. Pregúntele a Hashem. Pero mucha gente de pronto, por eso es como una seña de que nosotros sí estamos conectados con Hashem y con Rabbi Nachman. Si venimos, nos reunimos y no estamos viendo pues a un rabino, ahí estamos con Rabbi Meir Cabaz, con Rabino Sadi, gracias a Hashem. Pero somos nosotros ahí estudiando, pues, haciendo las cosas con Hashem, por Hashem. Y porque es la motivación. Y es algo personal con él. Sí, fue Chema el que dijo hoy. A veces preguntan eso y bueno, ¿cuál es tu rabino? Nosotros podemos decir Rabbi Nachman. Rabbi Nachman. Hay muchas maneras de preguntar eso. Y ese es uno de los haikim más resaltables, más elevados. Sí, Y es lo que necesitamos nosotros, que es lo que hemos estudiado, porque uno cuando tiene una enfermedad muy grande, una persona tiene que ir donde un médico muy grande. Y nosotros, como estamos tan alejados, necesitamos un médico muy grande, que es el Sadik, no cualquier por ahí de la EPS. Así es. Entonces, luego de Rosh Hashanah, Reb Nosson retornó a Breslov, pero incluso allí, sin un hogar propio, se encontraba en un semi-exilio. Recuerde que él se había mudado allá después del incendio. Entonces, como que todavía no tenía casa propia, pues no tenía un lugar propio. Durante el invierno de 1811 al 12, él y su familia se vieron forzados a dejar las habitaciones alquiladas, pues estas fueron requisadas por un pelotón de soldados que se había estacionado en la ciudad. Finalmente todo resultó para bien, pues Reb Nosson encontró un lugar mejor. Otra vez Sí. las subidas y las bajadas. O las bajadas y las subidas. Sin embargo, en el interín tuvo que encontrar un techo para su familia en medio del invierno, o sea, mientras encontraba un lugar propio. Lo peor para Reb Nosson era que no tenía una habitación propia para el Itbodedut. Eso es una cosa que llama Bal Nefesh, el dueño del alma. O sea, una persona que lo más importante es la parte espiritual. Sí. Y que toda su vida la va conformando para que la parte espiritual sea lo más importante. Y eso es lo que uno, a través de ese deseo, de ese juego de Rabbi Nachman, uno va haciendo poquito a poquito, pues. Pero para Reb Nosson fue muy importante que no tuviera una habitación para hacer Itbodedut. O sea, una persona puede hacer una casa, bueno, aquí la casa para las visitas, el lugar para las visitas, aquí vamos a hacer el asado, acá, tan, pero la parte espiritual, no, por ningún lado. En cambio, si es un Bal Nefesh, si va a pensar, no, bueno, acá es donde voy a estudiar, acá voy a hacer, en esta parte es donde va a hacer mi Itbodedut, siempre está pensando que en su vida, o así no sea en una casa, bueno, cuando vaya a tal lugar, por acá, por este lugar, como nos cuenta mucho Aarón, bueno, yo voy a ir a trabajar a tal lado, entonces ya sé que puedo ir caminando por este parque y ahí puedo hacer mi Itbodedut. O sea, siempre está poniendo a Hashem primero, por delante, a frente de los ojos. Sí. Y tal vez hay momentos en que no se puede, ¿sí? Yo muchas veces cuando no estoy bien, estoy caminando el Itbodedut. Sí, claro. Caminando, Pues claro. llorando, hablando. Y yo cocinando también, de verdad, de verdad. Oh, sí. Algo como te da trabajando. Y la fuerza solo. Y como está solo, concentrado, Sí. es súper. Entonces siempre pues, la enseñanza pues, de estas historias, lo que estamos hablando ahorita, cómo uno vive eso, cómo lo vivió Reb Nosson, cómo lo vive uno, es uno siempre tratar de poner por delante a Hashem. O sea, siempre que haya un momento en el día para uno hacer su Itbodedut, para estudiar su Torah, que no lo más importante sea pues como lo otro, sino... Pero sin decir que el que no está en su momento de hacer eso,
como dice usted, huele maluco. Ah, No, no, no. sí, sí, no, no, Ese es no, su no, momento, hay que no, respetar no. ese momento. Es como para uno ir Sí. comprendiendo, como Sí, para sí. uno, sí, no, es como para uno ir entendiendo. Sí. Y eso es así, como dice Carlos, o sea, y como hemos hablado, Hashem lo va guiando a uno, Hashem lo va guiando a uno, y cuando uno menos piensa, mira para atrás y ve, mira como ya tengo mi lugar para hacer Isboedú, por decir cualquier cosa, pues, pero Hashem es el que lo va guiando a uno, porque si no también es idolatría y se vuelve, Dios guarde, un fanatismo. Ah, no, que yo tengo que tener mi habitación para hacer Isboedú, porque Daniel dijo en la reunión, y entonces, no, le dice a la mujer, usted para afuera ahí de su sala de costura y yo voy a hacer aquí el... No, no, así no. Dios guarde. No, Dios guarde, sí, muy buena la aclaración. En el verano de 1812, Napoleón avanzó hacia Rusia. En 1807, él y el zar Alejandro I de Rusia habían firmado el Tratado de Tislit, donde se dividían Europa. Pero pocos años después, el zar fue renuente a cumplir con su parte del acuerdo. Napoleón convocó su gran ejército de más de 500.000 de hombres e invadió Rusia en junio de 1812. Para mediados de septiembre había alcanzado Moscú, pero para entonces sus tropas estaban exhaustas y el duro invierno, el aliado natural de Rusia, los forzó a retirarse. Lo mismo que le pasó a los nazis. Los judíos de Rusia, que no estaban directamente involucrados en el campo de batalla, se dividieron en cuanto a su valoración de la campaña de Napoleón. Algunos de los líderes hasídicos le dieron la bienvenida a lo que ellos veían como una esperanza de liberación mesiánica de sus opresivos gobernantes rusos. Por otro lado, la mayoría de los Mitnagdim estaban en contra de Napoleón, al igual que el Rabbi Shmuel Zalman de Liadi, el fundador del movimiento Lubavitch o Chabad, quienes mantenían que cualquier beneficio material que el iluminismo francés pudiera traer estaría más que anulado por la pérdida de la autenticidad de la identidad judía y la práctica religiosa. Luego de la derrota o sea, lo que decían unos era que, bueno, si llega, ellos tenían unas condiciones muy opresivas, que los zares eran muy tiranos y le hacían unos decretos y los tenían en la pobreza y mucha cosa. Entonces unos decían, no, pues si llega Napoleón, pues al menos va a haber más libertad, vamos a tener más prosperidad. Pero los que decían, así como Rabbi Shmuel Zalman de Liadi, era que al haber más prosperidad, más cosas así, más libertades, se podía perder el judaísmo, porque muchas veces la gente cuando estamos así como más oprimidos, buscamos más a Hashem. En cambio, si el que sigue la Torah, cuando el hombre echa barriga, se olvida de Dios. Claro. Cuando todo está así funcionando, yo ya eché barriga, pero no me olvido de Dios. Entonces, cuando las condiciones ya son favorables, todo bien, lo que habla también Carlos en la charla, es más difícil dar gracias. Sí. Muchas veces es cuando las cosas están duras que la persona se aferra más a Dios, y eso es lo que vieron estos líderes. Que hablamos, usted estuvo mencionando eso hoy, que en las bajadas es cuando buscamos a Hashem. Entonces nosotros tenemos que darle gracias al Creador por las bajadas, porque esas bajadas nos acercan al Creador. Que antes, nos acercan, entonces hay que agradecer. Antes es una cosa... Ahí no lo vemos, ¿no? Porque eso está, no lo podemos ver, pero eso nos acerca al Creador. Hay que dar gracias. Y si damos la gracia, se vuelve algo fácil. Ya, se vuelve algo fácil. Y después los ser soberbios en la subida. Sí. Si te pones soberbio, lo que está diciendo Daniel. Pero realmente en las bajadas es donde se percibe a Hashem, donde se forman esas cámaras del intelecto, esos recipientes para ver a Hashem. Entonces, si uno tiene una bajada, es porque Hashem le lleva la buena. Sí. Porque vamos bien. Si no tiene las bajadas, no preocúpese, ¿no? Por eso le estamos diciendo hoy. Si todo le está funcionando bien en la vida, preocúpese. Uy, todo está funcionando bien. Eso ya es algo. ¿Qué pasa aquí? Eso está pasando, todo me está funcionando bien. Luego, eso no es tampoco para asustarnos, ¿no? Porque si todo nos está funcionando bien, es porque ya hemos tomado una conciencia también que esas pequeñas cosas que antes consideramos que eran malas, ahora ya decimos que son normales y que son buenas. Entonces, a veces ni vemos ya esas cosas que antes nos parecían que nos quejábamos. Hoy decía Gerson de eso, que lo fácil es cuando
Cuando no tenemos esta conciencia, no tenemos este conocimiento, entonces nos sucede una cosa mala, a quejarnos, ahí mismo a quejarnos. Yo escucho al rabino Jonathan decir, cuanto más me quejo, más problemas me llegan. Exactamente. Cuanto más me quejo, más problemas me llegan. Sí. Y cuanto más agradezco, más bendiciones y milagros me llegan. Entonces, si cuando estoy en las bajadas agradezco, ya esa bajadita es suavecita y vuelvo otra vez. Sí. Pero tan importante eso. No, lo que decía Daniel ahora, la gente en general nos habituamos a la falta de agradecimiento. Tomamos la rutina y, todo va bien, qué carajo, ya me olvidé de agradecer. Sí, sí. Entonces hay que estar muy atento, muy atento, muy atento. Muy atento. Y si antes agradecías 10 veces en la mañana, ahora tienes que agradecer 50, carajo, cada poco. Pero realmente en esas bajadas es donde se despierta Claro. esa conciencia espiritual. Sí. Y tampoco es que Dios guarde pedir bajadas, no. No, porque en la reunión dijeron que... No. Aclarar eso, sí. No, eso Hashem el que sabe. Entonces, luego de la derrota de Napoleón, los Minagdim acusaron a los Hasidim de haberle dado su apoyo al invasor francés. Enviaron sus acusaciones al zar al tiempo de emitir otro jerem, que es un decreto, en contra de los Hasidim. Pero el abierto apoyo al zar por parte del Rabbi Shneur Salman pudo desviar toda medida vengativa por parte de las autoridades, ¿verdad? Para bien. Sin embargo, el zar Alejandro estaba más convencido que nunca de que sus súbditos judíos, de los cuales había ahora más de 1,5 millones, eran fundamentalmente desleales. Los acaudalados patrocinadores del movimiento Ashkala, o sea, eso era lo que eran los reformistas, como estos ateos pues, que estamos hablando ahorita, que Rabbi Nachman logró acercar a varios, que cogían la Torá, y eran unos eruditos en la Torá, y cogían la misma Torá para incumplir la Torá. Se dice que a partir de ahí fue que se decretó pues, en el cielo, dicen los sabios, el holocausto, por todas esas cosas que hicieron en contra de la Torá. Y de ahí vienen esto de los Rothschild, de los masones, que todavía está por ahí, que era como en contraposición con el hasidismo, con la hasidut. La hasidut es seguir la Torá al pie de la letra y no cambiar ni una letra y tener esa emuná primero, y los otros, los intelectuales que no, si se saben la Torá al derecho y al revés, pero entonces podemos hacer las cosas así diferentes porque somos más inteligentes, no cumplir la Torá, y eso desencadenó mucha... Y esas familias que tú dices, que son las hoy vivas todas, no cumplen con la ley, no acuden a las sinagogas, no hacen nada, solo están a sus negocios, a sus vainas. Tú no verás a nadie de los Rothschild en una sinagoga, ni en un Kabbalah Shabbat, ni nada, no van. No les interesa. No les interesa. Y creen que están haciendo las cosas bien. Claro. Y eso es lo que el Eterno Los nos odia. acaudalados patrocinadores del movimiento de la Haskalah, acaudalados patrocinadores, cuyo ideal era que los judíos integrasen completamente la sociedad rusa, ahora se encontraban en una posición más privilegiada. Por ejemplo, decían, no, afeitarse la barba es bueno, y no vestirse así es bueno para poder pues que no lo distingan de una persona por ahí pues que no es judía, y eso ha traído mucho daño. Le dice el Erev Rap, esa multitud mixta y unos que ahora todavía manejan el mundo físico, cosas del Satán y todo eso. Y bueno, Eso yo anteriormente no entendía, que se habla en estos tiempos del progresismo. Entonces, ¿qué es lo contrario del progresismo? El tradicionalismo, o sea, guardar esa tradición, guardar esa Torá que han guardado los hasídicos y que han guardado los que llamamos, o sea, ortodoxos, ¿cierto? Que ellos lo han guardado, lo han llevado y lo han llevado. 3.500 más o menos. Sí. entonces, que se integraran completamente a la sociedad rusa para que encontraran una posición más privilegiada y poder arguir, o sea, como argumentar su caso frente a las autoridades para que no les cayeran esos decretos que hizo el zar de Rusia. Sin embargo, el zar mismo consideraba que la solución al problema judío, o sea, también estaba ahí lo mismo, la solución al problema judío, lo mismo que los nazis. Entonces,
ruso era, o sea, la solución al problema judío, según el zar, era 1/3 de conversión, 1/3 de exterminio y un tercio de emigración. Ay, no, por Dios. O sea, 1/3 que convirtieran pues al cristianismo. Tipo nazi. El otro tercio que los mataran. El otro exiliar. Y el otro tercio que los exiliaran, que los sacaran pues y se fueran para otro lado. Como Hitler, ya pensaba Ay, Con ese fin, ve ahí lo que está pasando hoy. Pero ¿dónde está el zar ahora? En ningún lado, no existe ya. Y los judíos, sí, véalos allá, Siguen ahí. ay, sí. allá están. Y van a estar. Y seguirá. El favor del Eterno. A mi Israel hay. Gracias. El pueblo de Israel vive. También dedicamos este estudio, esta difusión de Emuná, a la protección del pueblo de Israel. Hashem, el que me bendice, al que te bendice, lo bendeciré. Y al que te maldice, lo maldeciré. Dijo Abraham. Que Hashem bendiga al pueblo de Israel, a todos estos maestros. Y nuestros deberes también, Sí. que yo lo he tomado como costumbre, nosotros que estamos en las naciones, pues, pedir al Creador que el pueblo judío se mantenga unido. Claro. O sea, hay que pedir que ellos estén unidos. Y esa es una plegaria que también podemos hacer. Sí, Ellos sí, estén sí. unidos. Eso es la ruta. Sí, sí, Eso es lo que hacemos. sí, sí. Tanto después ahí la recomendación me pongan a debatir tantas cosas y en el chat Sí, llenando sí, esas cosas, no. Pones a hacer plegarias y ya. Claro. Y Sí. mientras Hashem siga parando los misiles, que se los Sí. para todos, no deje caer ninguno. Sí. Sí, dice eso lo vi en un libro de Likutei Moharan, que la polémica, o sea, hace que la otra persona no te escuche. Entonces, si queremos que nos escuchen, tenemos que sacar la polémica a un lado. O sea, la polémica no puede estar. Sí, eso es un error. Con ese fin, en el año 1802 se completó la zona de asentamiento judío que incluía Ucrania, la Rusia Blanca y Lituania, Polonia Oriental, Crimea y Varsavia. Se les prohibió a los judíos abandonar la zona sin un permiso especial del gobierno y sus ideas se vieron mucho más circunscritas debido a los decretos del zar de 1804, bajo los cuales fueron expulsados de los poblados, impidiéndoles dedicarse al comercio del licor y a muchas otras ocupaciones tradicionales. Claro, mi bisabuela vivía en esa época, 1800. Bueno, me va a ayudar ahí para que leamos de acá y ya aquí terminamos. Ya esa paginita. Miguel, Usted. ¿desde aquí? Pese a las esperanzas del zar. Pese a las esperanzas del zar, las conversiones a la religión ortodoxa rusa eran prácticamente nulas y muy pocos judíos tenían la posibilidad de emigrar. El efecto más importante de los decretos del zar fue el empobrecimiento de la vasta mayoría de la judería rusa, debido al conflicto entre los Hasidim y los Mitnagdim. Los judíos carecían de un liderazgo comunitario unido con la fuerza suficiente como para influir en las autoridades. Varios de los maestros hasídicos fallecieron en ese periodo, incluido el rabí Baruch de Metzevot, 1812, el rabí Sheneur Salman de Liadi, 1813, el rabí Israel el Megid de Kornitz, en 1813, y el Yosef de Lublin, 1815. Tanto los Hasidim como los Mitnagdim estaban comenzando a darse cuenta de que ambos enfrentaban a un enemigo común, los Maskirim, pero la creciente influencia de estos últimos dejó a las comunidades judías más divididas que nunca. Y sigue pasando esas cosas. Sigue pasando. Una de las consecuencias más importantes de la incursión de Napoleón en Europa Oriental fue el hecho de que, habiendo quedado expuestos por primera vez a las ideas seculares
y humanistas de la Revolución Francesa, una gran cantidad de judíos permaneció con un creciente sentimiento de frustración y de descontento ante su decadente condición. En ausencia de un liderazgo fuerte e inspirador, no es de sorprender que tanto en las ciudades como en los pueblos de Ucrania, cada vez más jóvenes judíos en búsqueda de lo espiritual se sintieran a la deriva y con la necesidad de nuevas respuestas. Después de que llegó entonces la anciana de Rainam, en un momento, ¿cierto? Eso es lo que empezó a atraer a los jóvenes. No, pero dejémoslo hasta ahí. Hasta ahí, sí. El tiempo, pues, Sí, ya sí. está tardecito. Oye, y la, ¿cómo es que dice la ministra? Ministra de La Interior. me está esperando. Sí. Está esperando, se está esperando. Sí, pero ahí sí lo que me a propósito pues ese comentario que ahí, por eso Hashem mandó a Rabbi Nachman, Sí, sí. que ahí fue que empezó como a difundirse pues la figura como tal de Rabbeinu, porque él era muy oculto. En esa época fue que él empezó, que estuvo en la tierra de Israel y volvió para acoger a toda esa gente y poder tener un reavivamiento pues, de la espiritualidad, que fue también lo que pasó con el Baal Shem Tov en 1700 y pico, que también todos esos decretos habían, o sea, si no hubiera sido por el Baal Shem Tov y por Rabbi Nachman, hubiera desaparecido el judaísmo. Y en la bandera principal fue la alegría, ¿no? La alegría, la simpleza, sí. Que todo el mundo, cualquier persona puede conectarse con Hashem, Sí, no tiene que pagarle a nadie, no tiene que preguntarle de las medias rojas, las medias blancas, no cualquiera. Supieron llegar a la gente. Entonces, ahí le voy a pedir el favor a mi hermano, usted hace la plegaria. Supieron llegar a la gente, fue importante. Ahora se acaba. ¿No? La de la memoria. La memoria. Esperemos a Brian que está en Mississippi. Pero sí, o sea, por ejemplo, la historia del Baal Shem Tov es muy bonita, que se dice que en la vida anterior él era una persona muy sencilla y no tenía casi conocimiento de Torah, ni, pues muy simple, pues pero no era ningún erudito, tenía una santidad así. Entonces resulta que, pues es lo que cuentan los sabios, que él hizo un pacto con Hashem. El Baal Shem Tov hizo un pacto con Hashem, el Baal Shem Tov en la otra vida. Y que eso causó un gran revuelo en el cielo. Y entonces un ruido como, uy, mira, por allá, una persona tan sencilla, pues como digamos que no tenía ningún título rabínico, ni era autoridad, ni era de los sobresalientes, pero hizo un pacto con Hashem. Y eso como que tuvo un poder, un impacto muy grande, y que en el cielo los ángeles eran, ay, que mira, que una persona tan sencilla hizo un pacto con el creador, con el patrón, con el jefe, y que ese era, y mandaron a Eliahu Hanabí, al profeta Elías, a que le preguntara, y llegó el profeta Elías y se le reveló. Ya, yo soy el profeta Elías, es que en el cielo estamos queremos saber qué es ese pacto que usted hizo con el Hashem, y no le quiso decir. Al profeta Elías se quedó callado. Entonces, como esa fidelidad, conmigo y Hashem, así venga el profeta Elías, no le digo nada. Y eso le dio un mérito tan grande que en la otra vida nació como el Baal Shem Tov. Y no, pues el Baal Shem Tov, un gigante espiritual, y él fundó el movimiento de la Hasidut, que básicamente es con la sencillez y enfocados en la plegaria, se puede conectar cualquier persona con el Creador sin tener que tener pues una autoridad rabínica y muchos pergaminos y mucha cosa. Entonces eso fue lo que realmente logró que sobreviviera el judaísmo, porque en esa época habían, por ejemplo, unos decretos del zar que los judíos no podían aprender a escribir ni a leer para dominarlos. Entonces el Baal Shem Tov
que es el bisabuelo de Rabbi Nachman, y Rabbi Nachman lograron encender ese fuego de nuevo a través de la simpleza, a través de lo que... Entonces, por eso también es muy bueno para nosotros, los noajias, para nosotros acá en Colombia, porque nosotros también somos más bien por ese lado de la ignorancia, pero uno imagina, uno pasa desde el Midrash y la Gemara y Tan y Tun y el Taz y Rashi, y fuera eso podemos conectar. Una historia ahí para terminar, que el Baal Shem Tov llegó a un pueblo y ya cuando era revelado, porque él también era como Rabbi Nachman, que una parte de su vida que nadie sabía que él era un tzadik, ya estaba revelado y llegaron todos los eruditos y mejor dicho la crema innata ya de la sociedad a recibirlo. Y el Baal Shem Tov le dijo, qué pena, pero es que tengo un compromiso, y se fue para donde unos campesinos. Y los campesinos a duras penas sabían leer, y llegaron allá a hacer el Shabbat, y le dijo a los campesinos, como decir acá, vea, váyase para esa habitación del lado, los campesinos, váyanse, y empiezan a leer salmos. Y nosotros hacemos el Shabbat. Y uno de los alumnos sí estaban como muy extrañados, como así que no nos fuimos allá para donde los más, y se atrevieron a preguntarle. Y entonces el Baal Shem Tov les dijo, cójanse de las manos. Entonces cogieron de las manos y el Baal Shem Tov los elevó al cielo, al séptimo cielo. Y allá desde el séptimo cielo se veía la aldea. Y entonces se veía la sinagoga donde estaban pues la crema innata de la sociedad, y los rezos se elevaban hasta el tercer cielo. Y donde están los campesinos ahí leyendo salmos y ya, sin saber nada de liturgia, del Shabbat ni nada, se eleva hasta el séptimo cielo. Ahí está la simpleza. ¿Sí vio por qué los traje acá? Claro. La simpleza y la sofisticación. Sí. Pero es bonito el cuento de la explicación, ¿no? Sí. Llevarlos arriba y mirar, ¿ves? Estos llegan hasta el tercero y nosotros, Mira dónde estamos. los vecinos aquí del cuarto, y llegan al séptimo, porque tienen ese fervor, Montañeritos de Santa Elena. montañeritos allá. No, sí. Ana Bryan. Ya está. Dios bueno y amoroso, elévame desde el nivel de un animal al nivel de Adán, un hombre. Llévame desde el dominio del cuerpo al dominio del alma, desde la sustancia a la forma, desde la oscuridad a la luz, desde la locura a la sabiduría, desde los puntos de vista extraños a la sabiduría de la Santa Torá, desde el olvido a la memoria. Otérgame una memoria sólida y ayúdame siempre a recordar muy bien todo lo que se relaciona con la Torá y con el servicio a Dios. Ayúdame a recordar todo lo que he aprendido en los libros sagrados y todo lo que he oído o que pide de boca de mis maestros y amigos con respecto al temor, al servicio a Dios y a la devoción a la Torá. Mediante el poder de la sagrada memoria, pueda recordar todo con claridad en todo momento. Ahora y ahora en más, no permitas que olvide una sola palabra de lo que he estudiado. Amén. 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 Mis maestros y mis amigos, el punto del alma. Punto del alma, es bonita esa plegaria, esa obviamente institucionalizarla acá. Entonces mañana vamos de Rosh Hashanah. Entonces mañana nos vemos en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Bendiciones. Chao, hasta mañana. Estamos Chao. diciendo Niña queriendo, nos vemos. Muchas gracias, don Gracias. Carlos. a ustedes también, muchas gracias. Nos vemos mañana. Voy para la ministra de, ¿cómo se llama? Ministra Del Interior. Ministra del Interior. La fiscalía. Los van a dejar por fuera. Ay, ay, ay. Chao. Chao. No, Chao. lo que dijo Miguel, la fiscalía. Shalom, bendiciones. Shalom, bendiciones. Es un libro allá. Shalom, shalom. Shalom. Bueno, creo que os vamos a dormir. Lo miro para mí.